sido culturalmente sensibles o adaptables. Esto significa que la terapia cognitivo-conductual, que es la base de la mayoría es el tratamiento basado en la evidencia que recomiendan prácticamente todas las guías clínicas que existen, así como otros tratamientos basados en la evidencia, fue desarrollado y probado principalmente en culturas, en blancos occidentales, en los caucásicos, y casi toda la investigación está basada en la terapia cognitivo-conductual. Pero aún así, como dice Glenn Waller, cuando los tratamientos son adaptados, la eficacia se disminuye y por lo tanto se amenaza, ¿verdad? Entonces, existen, a pesar de la falsa creencia, pero muy común, de que los grupos minoritarios no desarrollan trastornos alimentarios, pues en las últimas décadas hemos ido probando cómo la prevalencia de estos en las poblaciones latinas es franca y está extensamente documentada. Pero existen una serie de factores que influencian los rangos de prevalencia de TC en Latinoamérica, y esto es lo que ha influido para que los tratamientos no se han migrado hacia nuestras poblaciones. Entonces, lo primero, en mi opinión, yo les hice aquí una lista de los factores que yo considero más importantes. Entonces, lo primero es el desconocimiento. En los años 80, los trastornos de la conducta alimentaria prácticamente eran desconocidos en Latinoamérica. Segundo, en un tiempo en que la existencia de los trastornos de la conducta alimentaria empezaba a ser muy amplia en otras partes del mundo, pasaban desapercibidos para la mayoría de los profesionales y de las mismas familias porque desconocían que este era un trastorno psiquiátrico, y por encima de ello los servicios de salud, especialmente aquellos enfocados en las enfermedades mentales, no tenían y no tienen una cobertura completa de estas poblaciones, y por lo tanto pasan sin reporte, ¿verdad? Otra de los factores que han influenciado pues es el nivel de aculturación, es decir, los tratamientos basados en la evidencia que se han probado en poblaciones anglosajonas, cuando incluyen poblaciones minoritarias, como podrían ser las poblaciones latinas, no toman en cuenta este nivel de aculturación. Es decir, tenemos que hablar de gente que pasó de un país a otro, entonces probablemente tuvo que cambiar de lenguaje, tuvo que cambiar de hábitos, modificarlos, a lo mejor tuvo que cambiar sus valores porque absorben los valores de la nueva cultura en la que se empiezan a embeber, y todo esto definitivamente influye en la presentación y en que se reporten estos. Por otro lado, el contexto social. Diversas investigaciones han encontrado que hay diversos factores que afectan el desarrollo de los trastornos de la conducta alimentaria, y específicamente sabemos que en aquellos pacientes en donde hay una exposición a un evento traumático, este juega un papel muy importante en el desarrollo de la conducta alimentaria o de la normalidad en la conducta alimentaria. Entonces, ejemplos de estos tenemos muchos en nuestros países, como es la violencia sociopolítica, como es el conflicto armado, como es el problema de narcotráfico que tenemos en muchos países latinoamericanos. También dentro de este contexto social podemos incluir los problemas, la cultura machista, donde hay estudios que la han relacionado con actitudes muy negativas hacia la alimentación y la ingesta alimentaria, así como la figura corporal. Y por supuesto, y no podemos dejar de menos, y menos con esta crisis que ahorita estamos viviendo, donde hay una crisis de salud seguida de una crisis económica, pues todas las complicaciones económicas o todas las secuelas económicas que estamos viendo y que hemos visto desde antes. Y que esto muchas veces hace que se requiera la intervención de la familia extendida, como son los abuelos, para ayudar a la crianza de los hijos mientras los padres trabajan. Entonces, excepto uno de los tratamientos basados en la evidencia, todos los demás tratamientos no incluyen a las familias
Entonces, esto es parte de lo que ha impedido que hayamos logrado esta aculturización o esta transculturización adecuada de estos tratamientos. Otra cosa muy importante es que nuestros países son ricos en inseguridades alimentarias. De acuerdo a la FAO, hay alrededor de 27 millones de personas que viven en inseguridad alimentaria o carencia de alimentos en Latinoamérica. En México tenemos 1 de cada 3 hogares sufre de inseguridad alimentaria de moderada a severa, y sabemos que la inseguridad alimentaria no solamente incrementa el riesgo de malnutrición en niños, sino que además sabemos que a largo plazo incrementa la incidencia de diabetes, sobrepeso, obesidad y de episodios de atracón que se asocian con trastorno por atracón o con bulimia, ¿verdad? Otro punto importante es la transculturización. Entonces, no es nada más lo que ocurre en países anglosajones, sino también lo que ocurre aquí, sobre todo los estados que estamos muy pegados a las fronteras. La transculturización ocurre sin cruzar la frontera. Esto se debe a la globalización. Todos tenemos acceso a Internet en mayor o menor grado. Entonces, hay esta globalización e influencia de ideas a través de las redes sociales y a través de los medios, y todo esto influye para, valga la expresión, adquirir esta cultura extranjera y que tenga diferentes manifestaciones en nuestras poblaciones. Los ideales de belleza definitivamente creo que es un factor muy importante. Les voy a explicar por qué. Primeramente, sabemos que la comida es central en las familias o en la cultura latinoamericana. Y los ideales de belleza históricamente en Latinoamérica son enfocados hacia ese cuerpo curvilíneo, que hace un contraste muy importante con la delgadez casi irreal que se maneja como ideal de belleza en otros países. Entonces, la mujer latina, de acuerdo a estudios que tenemos, se ve enfrentada a una serie de mensajes de su familia de celebrar la figura curvilínea en una familia donde la comida es el centro en muchas de las maneras. Cuando nosotros llegamos a casa de nuestros abuelos, lo primero que nos preguntan es qué quieres comer probablemente antes de saludarnos, ¿verdad? Entonces, donde la comida es tan central, esto hace que la gente se vea expuesta a esta cultura, recibiendo mensajes de la importancia de una delgadez deseable, aunque sea extrema, y entonces mete a la mujer en una lucha hacia el peso, la figura, el cuerpo, en un intento por complacer tanto a la parte familiar como por complacer a la cultura misma, ¿verdad? Y por último puse la vulnerabilidad a obesidad, porque no se nos debe olvidar que la obesidad es una enfermedad muy importante, que nuestros países son prevalentes en obesidad y que somos de los países número 1 en el consumo de bebidas altas en azúcares, de alimentos altos en grasas saturadas. Entonces, el hecho de que haya estos problemas, el enfoque de las políticas de salud pública está sobre el combate hacia la obesidad. Perdón, es que hay alguien que tiene el micrófono y me retumba muy feo, perdón por esto. No sé si puedan apagar el micrófono. Es que alguien lo tiene y me retumba. Gracias. Entonces les decía, digamos que quien padece un trastorno de la conducta alimentaria se ve en un doble mensaje, ¿no? Porque casi todo el esfuerzo de las políticas de salud pública está hacia el combate para la obesidad, y la gente puede interpretar en una forma equivocada estos mensajes bien intencionados e involucrarse consciente o inconscientemente en conductas restrictivas, purgativas o de atracón, con la idea de manejar el peso y la figura, ¿verdad? Entonces, esto hace que los clínicos nos veamos en un gran dilema: cómo llevar a cabo tratamientos culturalmente sensibles y al mismo tiempo seguirnos adhiriendo a los protocolos basados en la evidencia,
¿verdad? Entonces, esto definitivamente es un problema porque hay un tremendo gap en la literatura acerca de la efectividad de los tratamientos basados en la evidencia en poblaciones hispanas. Y esto representa una serie de limitaciones. Esto representado por una serie de limitaciones. Tenemos la falta de datos en población latina, que es una de las grandes debilidades de las intervenciones basadas en la evidencia. El uso de los instrumentos, muchos de los instrumentos que usamos para evaluar a los trastornos de la conducta alimentaria, a veces no son los mismos de país a país, algunos ni siquiera no están validados al español, y obviamente esto nos lleva también, hay una limitante muy importante, son las diferencias culturales y lingüísticas que tenemos de país en país, y entre consultantes y tratamientos limitan la eficacia. Nada más para que tengan una idea, la UNICEF reporta que 420 lenguas indígenas en Latinoamérica. Entonces, todas estas diferencias, de hecho, nosotros en el capítulo hispano-latinoamericano hemos comentado y a veces hasta nos reímos de esto porque una misma palabra para unos de nosotros significa algo diferente a lo que significa para otros cuando todos hablamos español, ¿verdad? Entonces, esto realmente es un dilema para los clínicos, sobre todo ahorita que hay tanta migración. Entonces, ya no nada más uno atiende pacientes o consultantes de su área de donde vive, sino realmente la transculturización no es nada, o sea, se está llevando en toda Latinoamérica y más con todos los problemas económicos que ahorita estamos viendo. Ocurre una desviación de cómo los tratamientos fueron formulados, lo que puede llevar a resultados de tratamiento desconocidos, porque son diferentes a los resultados de los estudios de eficacia que se han hecho. Y la investigación transcultural, pues desafortunadamente todavía está muy incipiente. Entonces, esto hace que haya una gran limitación en los tratamientos, ¿verdad? Y desde mi punto de vista, algunas de las causas más importantes son estas que les puse. En primer lugar, yo creo que es la atención marginal, incluso por los mismos gobiernos, lo que lleva a una falta de financiamiento para la investigación y el tratamiento. Y es excelente que tengamos, nos unamos como activistas a días como el de hoy, del Día Mundial de Acción por los Trastornos de la Conducta Alimentaria, porque eso nos permite dar visibilidad y nos permite que los pacientes y las familias que sufren de esto puedan exponerse y que de esta manera los volteen a ver. Para que tengan una idea, la PAHO, que es la Organización Panamericana de la Salud de la OMS, tiene un listado de 34 países que componen los países de Latinoamérica y el Caribe. Y los trastornos de la conducta alimentaria no están en su catálogo de enfermedades mentales. Y todavía peor, de esos 34 países, la PAHO reporta que hay 6 países que no tienen ni siquiera una sola póliza o plan para el manejo de la salud mental en sus países. Entonces, obviamente esto nos lleva a no tener financiamiento para investigación, obviamente los tratamientos son muy limitados, no hay financiamiento para los tratamientos, incluso privado, porque no hay cobertura de los servicios de salud a través de los seguros de gastos médicos privados, ¿verdad? También hay una gran falta de conocimiento de la comunidad médica en general, cuando los médicos no se especializan en esto. Hay una gran falta de detección oportuna, que es una de las premisas de mejoría de los resultados de tratamiento, una detección oportuna, dar un tratamiento lo antes posible. Entonces, eso es otra gran limitante. También el que hay una falta de entrenamiento en las universidades en nuestros países, apenas esto empieza, pero si nosotros preguntamos a gente que está graduada, realmente el contacto que han tenido hacia los trastornos, hacia el tema, hacia el campo de los trastornos de la conducta alimentaria es muy limitado y usualmente es más amplio cuando hay un interés personal de parte de los alumnos, pero no dentro de los currículums escolares. Y yo creo que eso es algo que los que nos dedicamos a esto tenemos que seguir empujando para que las universidades lo consideren en forma más amplia. Otro punto muy importante son las guías de tratamiento actualizadas. Las guías de tratamiento actualizadas, las más actualizadas son las de México, que son del 2010. Atrás de ellos vienen las de
las de España, que en realidad no son de toda la nación, son nada más del gobierno de Cataluña y esas son del 2009. Y antes de eso no tenemos ninguna guías hispanas. Entonces, no nada más no hay traducciones actualizadas, sino que además no están culturalmente adaptadas. Y yo les comento que desde el capítulo hispano-latinoamericano tenemos un par de años que empezamos a revisar guías con la intención de sacar una guía unificada latinoamericana, una guía clínica de tratamiento que esperemos que pronto. El trabajo se ha extendido mucho más de lo que esperábamos, ha sido más arduo de lo que esperábamos, pero esperemos que muy pronto podamos estar hablando de emitir unas guías consensadas de tratamiento hispano-latinoamericano, ¿verdad? Como les decía también, otra de las limitaciones, pues es que no se reportan, porque uno no reporta lo que no conoce, ¿verdad? Y los esfuerzos que están enfocados hacia la obesidad y obviamente la gran estigmatización que ocurre alrededor de estos trastornos, los pacientes se sienten solos, los pacientes se sienten estigmatizados, hay muy poco acceso rápido a tratamiento, hay mucha mala información y hay una carencia muy importante de desarrollo de unidades especializadas. Entonces, todo esto influye para que haya una limitación muy importante hacia los tratamientos. Entonces, los tratamientos basados en la evidencia apoyan el uso de estrategias conductuales para el tratamiento de los TCA y el foco típicamente está en la normalización de los patrones alimentarios, la restauración del peso cuando esto sea necesario y como primer objetivo y después moverse a abordar todos los patrones distorsionados del pensamiento y los patrones maladaptativos, ¿verdad? Entonces, les puse una lista muy a grosso modo. Hay varios artículos importantes, interesantes acerca de las guías clínicas de tratamiento, revisiones revisiones generales de las guías clínicas de tratamiento. Sí, perdona, se me fue la palabra. Y les acomodé los diferentes tipos de tratamientos basados en la evidencia de acuerdo a lo que reportan las guías clínicas. Básicamente para anorexia, en los adolescentes, el tratamiento de elección es el tratamiento basado en la familia o conocido como el abordaje Mausley, porque nace en el hospital de Mausley en Inglaterra, ¿verdad? Desafortunadamente no existe ningún tratamiento efectivo para adultos, sin embargo se habla de hay algo de evidencia del Mausley para adultos que es el mantra, que es el que está en estudio en Inglaterra y en general las guías clínicas cuando hablan de tratamientos para esto empiezan hablando de el uso de la terapia cognitivo-conductual. Para bulimia nervosa, el tratamiento de elección es el tratamiento desarrollado por Chris Fairburn, que es la terapia cognitivo-conductual mejorada. Existe algo de evidencia como segunda línea de tratamiento en algunas de estas clínicas de la terapia interpersonal y la terapia de autoayuda o los programas de autoayuda de la terapia cognitivo-conductual guiada, ¿verdad? Que está desarrollando que ha desarrollado Chris Fairburn, principalmente para bulimia nervosa y para trastorno por atracón. Hablando del trastorno por atracón, la terapia cognitivo-conductual es la primera línea de tratamiento, igualmente la terapia interpersonal. Debra Saffer de Canadá ha trabajado con terapia dialéctico-conductual, hay un poco más de evidencia ya ahora. Hay cada vez más evidencia del uso del DBT para pacientes con comorbilidad, con desregulaciones o con trastorno límite de la personalidad. Y empezamos a ver más evidencia de la terapia cognitivo-conductual para el trastorno evitativo restrictivo de la ingesta, para los tratamientos transdiagnósticos, para la terapia de aceptación y compromiso y para la terapia familiar enfocada en las emociones de Adela Franz. Entonces, estos son los tratamientos psicológicos que de acuerdo a las guías clínicas son la forma en que se inician y los que tienen más aceptación para los diferentes diagnósticos. Entonces, el tratamiento basado en la familia es por excelencia el tratamiento más efectivo que hay para adolescentes con anorexia nervosa. Está recomendada por más del 50% de las guías clínicas para bulimia nervosa y sabemos que el impacto de la anorexia es muy grande en la familia y la afectación afecta a toda la familia.
Yo digo que los tratamientos basados en la evidencia, sobre todo los que tienen una base en la exposición, en la terapia de exposición, como son estos tratamientos, el DFBT y el CBT, son tratamientos que generan caos, pero el caos causa crisis, pero la crisis eventualmente causa el cambio, que es a donde queremos llegar. Entonces, en mi opinión, un punto importante es el trabajo psicoeducativo con el paciente y con la familia para que sepan a lo que se van a enfrentar y esto permita trabajar mejor estos tratamientos. El tratamiento basado en la familia, el FDT, está dividido en 3 fases. La primera fase es una fase que corre a cargo de los padres para la restauración del peso. Los hermanos son como acompañantes de este tratamiento, a menos que sean adultos y se requiera su intervención. La fase 2, los padres devuelven el control de la alimentación al adolescente y en la fase 3 se discuten los problemas del desarrollo del adolescente. Ivan Eisler es uno de los principales arquitectos del tratamiento basado en la familia y él dice que no hay duda que la presencia de un TCA tiene un fuerte impacto en la vida familiar. Con el tiempo, la comida, el comer y las preocupaciones alrededor de esto empiezan a saturar la estructura familiar y llega un momento donde todo gira, la familia gira, se reorganiza alrededor del trastorno de la conducta alimentaria y como consecuencia las rutinas familiares diarias, así como los comportamientos de resolución de conflictos y todas las estrategias de adaptación se ven afectadas. La evidencia científica que apoya el FBT para adolescentes con anorexia es que el FBT tiene una recuperación más rápida al compararse con tratamiento individual al término del tratamiento y por un seguimiento a 5 años. Y aproximadamente el 90% de los adolescentes no cumplen con los criterios de anorexia hacia el término del tratamiento y tiene el potencial de reducir los costos de hospitalización hasta en un 70%. Nosotros en nuestro centro hemos, bueno, ahorita les hablo de esto, otros datos del FBT es que demuestra que el 50 al 70% de los pacientes restauran su peso dentro de un año y el 40% de los pacientes se recuperan psicológicamente dentro de un año. De los que se mejoran con FBT, el 90% mantienen su recuperación después de 5 años sin recaída y además la restauración del peso corporal es mucho más rápida. Eso significa que los problemas médicos se resuelven más rápido y el tratamiento es más barato. Se han hecho diferentes adaptaciones a este programa, se han hecho culturales y, por ejemplo, en el caso de nosotros que tenemos un centro residencial, este programa nace como un programa, un tratamiento ambulatorio y nosotros hemos hecho también adaptaciones para que se haga dentro del programa residencial. Entonces, trabajamos con los padres junto con los pacientes en una modalidad de FBT para que cuando salgan los pacientes del tratamiento residencial sean capaces de continuarse en la fase 1 o en pocas ocasiones en la fase 2, porque el tratamiento residencial a veces, la gran mayoría de las veces no nos permite alcanzar a llegar a la fase 2, pero los padres ya salen en un entrenamiento para poder trabajar esto una vez que salen fuera del, ¿verdad? ¿Para quién es apropiado el FBT? Para adolescentes con anorexia nervosa, como les repito, en el 50% de las guías clínicas hablan que puede ser una primera línea de tratamiento para bulimia nervosa, en menores de 12 años, entre 18 y 24 años, en todos los trastornos restrictivos de la alimentación, en los trastornos no especificados de la conducta alimentaria, puede utilizarse como un tratamiento de prevención y, como les decía, en adolescentes con bulimia nervosa. La terapia cognitivo-conductual mejorada es un tratamiento de Chris Fairbairn muy estructurado por tiempo limitado con 3 diferentes fases. Es el tratamiento de elección para la gran mayoría de los trastornos de la conducta alimentaria y el objetivo primario del tratamiento, independientemente de la enfermedad, es establecer un patrón regular de estabilidad y flexibilidad de la alimentación y abordar los diferentes factores como enfoque extremo en el peso y la figura o comer emocionalmente, que son los que están perpetuando el problema. Esta terapia fue diseñada para ser una forma de tratamiento más potente para la bulimia nervosa y para el manejo transdiagnóstico clínico, ¿verdad? En la terapia dialéctica conductual hubo una charla en la mañana sobre esto. Es un tratamiento con enfoque conductual que incorpora mindfulness y terapia cognitivo-conductual, que utiliza una forma de pensar dialéctica. Es muy organizada, muy estructurada y refuerza el tomar una posición sin prejuicios. Entonces, dentro de las recomendaciones generales de tratamiento,
para adaptar los tratamientos basados en la evidencia, como decíamos, lo primero es que tratemos de que los pacientes se traten en el ambiente menos restrictivo, es decir, tratar de que los pacientes sean manejados en ambulatorio, en hospitales de día, antes de llegar al residencial, pero cuando sea necesario referir a niveles especializados de tratamiento cuando sea posible. La premisa en el tratamiento de los trastornos de la conducta alimentaria es no retrasar. Yo le explico a las familias, sobre todo cuando tenemos niños o adolescentes, que cada día que el cerebro pasa desnutrido es un día menos de pronóstico que estamos perdiendo. Entonces, es muy importante, el cerebro adolescente es la base del cerebro adulto, hay una reorganización celular muy importante y cada día que ese cerebro pasa restrictivo, que está expuesto a la agresión de la purgación, de la deshidratación constante, de la sobrealimentación, es un cerebro que de alguna manera está sufriendo y por lo tanto tenemos que intervenir lo antes posible. Por eso la malnutrición aguda o la malnutrición crónica y las conductas de restricción, atracón o purgación se consideran una emergencia médica, ¿verdad? Referir a niveles especializados de tratamiento cuando sea posible, un internamiento hospitalario en pacientes con riesgo para la vida por complicaciones médicas, por peso bajo extremo y otros síntomas que no se controlar, y dentro de esto, pues prevenir en ambulatorio y en hospitalización el síndrome de realimentación y otras complicaciones médicas propias del proceso de realimentación. Los tratamientos siempre deben de ser multidisciplinarios, considerando un abordaje biopsicosocial, siempre en un mismo nivel de importancia y de preferencia en un mismo tiempo. Trabajar intensamente en la psicoeducación, en la alianza terapéutica en todos los niveles de tratamiento, y una vez recuperado el aspecto médico-nutricional, si pudiéramos dividir la recuperación de un paciente con un trastorno de la conducta alimentaria, debemos primero sacar todo lo que es la emergencia o lo que pone en riesgo la vida, la salud o la función, que en este caso es la malnutrición o los síntomas de purgación, de atracón o de restricción. Posteriormente, eso nosotros le llamamos la rehabilitación médico-nutricional. Posteriormente, entonces, con la mejoría cognitiva, poder empezar a trabajar más de lleno en los tratamientos cognitivo-conductuales o en todavía más especializadas, ¿verdad? Y recordar que el seguimiento es a largo plazo, porque nada más la recuperación neuroendocrina de estos procesos toma un tiempo promedio entre 18 meses y 2 años, dependiendo de el grado de agresión al que haya estado expuesto el paciente. Entonces, esto es importante informarlo a la familia, porque no se trata nada más de alcanzar cierto peso o de dejar de hacer cierta conducta, sino es muy importante llevar al paciente a la estabilidad a largo plazo, ¿verdad? Entonces, con todo esto de los datos, lo que emerge es que la familia se vuelve una fuente muy importante de soporte para nuestros pacientes, en particular en nuestras culturas latinas. Maylin Reyes, Cindy Bullock han hecho estudios acerca de el involucramiento de las familias en los tratamientos, con muy buenos resultados en familias latinas, y las adaptaciones culturales de los tratamientos basados en la evidencia van a ser un paso muy importante para promover el acceso a tratamiento y el involucro de todos los grupos minoritarios que en este momento no están recibiendo los tratamientos que requieren. Las familias pueden, de acuerdo a los reportes que tenemos en la literatura, cuando se involucran en el tratamiento de quienes padecen una enfermedad de salud mental, proveen de soporte, de calidez, de compasión, que juega un rol muy importante para la adherencia al tratamiento, para la toma de los medicamentos, la prevención de las recaídas. Hace 2 años nosotros escribimos un capítulo sobre la culturización de los tratamientos basados en la evidencia y dimos estas recomendaciones al final: considerar el involucramiento de la familia aún y cuando sean adultos, incluir al menos un miembro del equipo terapéutico con valores culturales específicos para el individuo que está siendo tratado, aún y cuando todos español, como les decía,
podemos tener diferentes significados. Entonces, cuando en el miembro del equipo hay alguien que conoce la cultura de quien está siendo tratado, desde la nutrición, desde la cultura familiar, desde los valores, eso ayuda mucho en estos tratamientos. Practicar la flexibilidad al evaluar la sintomatología, etc., entre los individuos culturalmente diversos, buscar apoyos en las prácticas de tratamientos basados en la evidencia y las adaptaciones culturales apropiadas de organizaciones profesionales como la Academy for Eating Disorders, además de otras muchas organizaciones serias que hay, como la International Association for Eating Disorder Professionals, como la National Eating Disorders Association. Aquí en México tenemos la Asociación Mexicana de Trastornos Alimentarios, el Colegio Mexicano de Trastornos de la Conducta Alimentaria, y por supuesto guiarnos con las guías de tratamiento publicados, y a este campo no se desconecten, esperemos que muy pronto estemos publicando las guías latinoamericanas. Necesitamos investigaciones futuras que incluyan diseños metodológicos más sólidos y que puedan superar problemas pasados al reclutar muestras más grandes y permitir periodos de seguimiento más prolongados con la adaptación cultural que necesitamos para estos tratamientos. Y pues muchas gracias. Mi querida Eva, muchas gracias. Nos están por aquí haciendo algunas preguntas. Voy a solamente a leer un par porque estamos sobre el tiempo. Preguntan que si existe biblioterapia o libros de autoayuda recomendados para personas con TCA. Sí, sí existen. El de Chris Ferben está traducido. El de Trastorno por Atracón de Debra Saffer, que es de DBT de autoayuda guiada. Esa no está traducido, pero está en la literatura americana. Esos son los que yo conozco de autoayuda que se pueden utilizar. Muy bien, Eva, pues muchísimas gracias por esta participación. Creo que hay todas las preguntas, hay comentarios de la teoría, la importancia de la teoría biosocial, etcétera. Pero bueno, agradecemos tu participación en este seminario y voy a dar lectura a la siguiente currículum de la maestra Adriana. Muchas gracias, Eva. Gracias a ustedes. Gracias, Cari. Gracias, Angie. Gusto en saludarlas. Gracias. Bien, pues tenemos ahora a la maestra Adriana Granja. Ella es de Colombia, es psicóloga, máster en trastornos de conducta alimentaria y obesidad por la Universidad de Barcelona, en terapia cognitivo-conductual, entrenamiento en mindfulness y entrenamiento intensivo en terapia dialéctico-conductual, directora y coordinadora del programa de prevención de trastornos de la conducta alimentaria y obesidad desde el 2017, terapeuta con formación y experiencia en la evaluación y tratamiento de terapia individual y grupal para personas con trastornos de conducta alimentaria, trastornos de ansiedad, trastornos del estado de ánimo y desregulación emocional, manejo hospitalario y ambulatorio desde 2014. Es coordinadora del programa de imagen corporal, que el día de hoy es parte de lo que nos va a compartir. Gracias, Adriana, por estar acá con nosotros. Hola, buenos días para todos. Muchísimas gracias por la invitación, Angie. Regálenme un segundito, por favor. Voy a compartirles la presentación que traje para ustedes del día de hoy sobre el programa Body Image Program que llevamos a cabo en Comenzar de Nuevo. Permítanme un segundo que en este momento no lo encuentro, pero regálenme un segundo y ya iniciamos. Aprovecho para agradecerte muy especialmente, Angie, por esta invitación y les contando que próximamente estaremos con el programa en Guadalajara. Apenas las entidades y las autoridades, las entidades de salud y las autoridades nos lo permitan, estaremos allá para hacer un entrenamiento especializado y un entrenamiento intensivo para nuevos líderes del programa, así que estamos muy contentos de compartir con ustedes. Por favor, ¿me podrían confirmar si en este momento ven mi pantalla compartida? No, aún no. ¿Aún no? Vale, un segundo, por favor. Pues sí, Adriana, muchas gracias. En breve estarás acá en Guadalajara.
pues sí, tal cual estamos esperando que estas cuestiones de salud nos lo permitan y pues encantados en Guadalajara de poder entrenarnos en un programa tan bonito, en un programa que además con evidencia científica para la prevención. Entonces, la verdad es que encantada de que estés muy pronto por acá en Guadalajara. Gracias por aceptar esta invitación y damos tu tiempo para tu ponencia. Gracias. Vale. Bueno, el Body Image Program es importante y surge en un contexto de lo significativo y lo importante que es la prevención de los trastornos de la conducta alimentaria. De los trastornos mentales, este es el trastorno con tasas de mortalidad más altos, con tasas de alrededor de 10% de personas que mueren por un trastorno de la conducta alimentaria. Adicional a esto, de 10 personas con un trastorno de la conducta alimentaria, solo 2 llegan a tratamiento, es decir, que 8 quedan por fuera del sistema de salud. Y como Eva lo mencionó previamente, pues también va a depender mucho de los gobiernos, del acceso a estas posibilidades de salud, y en Latinoamérica aún necesitamos más esfuerzos en ese sentido. Los trastornos de la conducta alimentaria, además de tener complicaciones físicas significativas, también están asociados a mayores tasas de depresión y de suicidio, ¿sí? Y un alto nivel de desgaste familiar. Entonces no afecta solo a la persona que los padece, sino a todo el contexto familiar. Por esta razón es muy importante implementar programas que estén basados en la evidencia y que permitan la prevención de estas enfermedades, porque muy pocas personas van a lograr el acceso a tratamiento especializado. El Body Image Program es el programa con mayor evidencia científica a nivel mundial para la prevención de los trastornos de la conducta alimentaria, y también tiene estudios que han demostrado su eficacia en la prevención de la obesidad. Se ha implementado en más de 200 universidades en Estados Unidos, entre ellas están Stanford, Austin, Texas, Oregon. En el 2017, un artículo publicado por el Dr. Eric Stice y por Caroline Becker muestra que más de 3.5 millones de mujeres han tenido acceso a este tratamiento. Actualmente también hay una versión para hombres y también la evidencia científica ha sido buena en demostrar que es eficaz también en el caso de los hombres. Y adicional a todo esto, el programa está en más de 125 países y seguimos creciendo, y próximamente pues estaremos en otros países, porque es un programa que pretende llegar a todo el mundo y tiene gran escalabilidad. Acá voy a mencionar solo algunos estudios, porque son más de 200 del programa. ¿Hay alguien que tiene el micrófono activado que me pregunte? ¿Podrían por favor silenciar micrófonos? Ahí hay más. Por favor. Anfitrión. Jacqueline tiene el micrófono abierto. ¿Y yo? ¡Ah! ¡No! ¡Ya pues dejen lo que hay! Adriana, tiene su micrófono apagado, no se le escucha nada. Vale, ya me reactivé. Entonces hay estudios que nos muestran la eficacia a largo plazo del Body Image Program. Estudios que se hacen con un pretest y un post-test inmediatamente termina el programa, luego otro post-test 6 meses y luego a 3 años. Y se ha evidenciado que los efectos positivos del Body Image Program se sostienen a largo plazo en estos estudios donde se hace el post-test 3 años después de la intervención. Ha ido modificándose el programa en la medida que la evidencia ha ido puliendo qué cosas han sido más significativas, más eficaces, y se llega a un programa donde actualmente en 2 sesiones, para el caso de prevención,
logramos muy buenos avances. Antes las sesiones eran más extensas, antes había más actividades y se ha ido llegando a perfeccionar el programa y pulirlo para hacerlo muy accesible, ¿sí? En Latinoamérica, como lo mencionaba Eva, por dificultades en la traducción de instrumentos, en las escalas que tenemos, los estudios sobre el Body Match Program han sido escasos, pero hay un estudio reciente donde se demostró una buena eficacia en la población brasilera. Y es un estudio muy, muy reciente del 2019 que nos muestra también cómo este programa ha sido efectivo. En Comenzar de Nuevo estamos en un programa de investigación actualmente para tamizar la población mexicana y poder demostrar la evidencia de este programa también acá en México. Ya hemos hecho estudios pequeños donde el impacto positivo del Body Match Program ha sido significativo. Ahorita vamos por un estudio más grande. Y quisiera mencionar también un estudio que es una revisión sistemática de programas de prevención, donde quedaron seleccionados 13 programas de prevención como los más efectivos, con la mejor evidencia y con la mayor solidez, donde se cita varias veces al Body Match Program como el programa más efectivo. Existen otros programas basados en la evidencia, pero son programas más extensos, que no han sido traducidos, o que tienen alguna otra dificultad para poder ser aplicados a gran escala. Quisiera compartirles el video de la coautora Caroline Becker, que nos acompañó recientemente en México. Acá estuvo en el 2019 y quisiera compartirles la entrevista que le hicimos a ella. Permítanme un segundo, por favor, para compartirles el video. So the Body Image Program is the program with the greatest amount of scientific support in improving body image in a wide array of things. So the Body Image Project has been implemented under a number of different names, but globally it has been implemented with 3.5 million girls and young women all over the world in many, many different countries. And one of the really exciting things is this is an intervention that people enjoy doing, that they feel passionate about, that they benefit from, but it's also backed by really substantial scientific support. The benefits of the Body Image Program are multifaceted. First and foremost, if you go through the Body Image Program, you feel much better about your body. So your body image and your sense of body dissatisfaction improves. But I think what's more important is it actually opens up your life so that you can live it more fully. So for instance, if you're not going to the beach because you're afraid to, or you don't get to enjoy things with your friends because of body image concerns, the Body Project will allow you to overcome those concerns and actually engage more fully in your life. Bueno, tenemos en este momento Comenzar de Nuevo. Se ha encargado de hacer la traducción del programa y llevar el programa a diferentes países de Latinoamérica. Actualmente tenemos líderes capacitados y entrenados y certificados por nuestro equipo en Chile, Colombia, Panamá, Costa Rica, Bolivia, esperamos que muy próximamente en España, Guatemala y Perú. Y como les comentaba, muy pronto en Guadalajara. Son múltiples los beneficios del Body Match Program y han generado un impacto muy positivo porque no solo impacta en la persona que lo recibe, sino también en su contexto cercano, ¿sí? Se trabaja no solo en el individuo, sino también en estrategias sociales. Existen múltiples beneficios que se han escrito y que se han demostrado en diferentes estudios científicos publicados en revistas indexadas. Y uno de los beneficios más importantes del Body Match Program es que se reduce la insatisfacción corporal, que es un eje clave y un punto fundamental en la prevención, porque
se ha demostrado que la insatisfacción corporal está asociada a mayores conductas de riesgo para el inicio de un trastorno de la conducta alimentaria. Así que este punto ha sido clave en la intervención y en la implementación del Body Image Program. A la vez, se ha encontrado que permite una mejoría en el estado de ánimo, se disminuyen las dietas no saludables, disminuyen las conductas de riesgo para las que llamamos las CARS, las conductas alimentarias de riesgo. Disminuye también la aparición de futuras obesidades y también mejora el funcionamiento social. ¿Por qué? Porque trabajamos también en reducir el fat talk, este fenómeno social que se ha estudiado hace varios años, que consiste en las críticas y los comentarios negativos sobre el cuerpo, la figura o el peso. Y estos comentarios que socialmente están muy aprobados, que incluso actualmente vemos muchos memes gordofóbicos, un bombardeo publicitario de mensajes para adelgazar, todos estos mensajes van llegando a la persona generando una insatisfacción corporal alta que va a impactar negativamente en la posible aparición de un trastorno de la conducta alimentaria y más aún si esta persona tiene factores de riesgo. Quisiera compartirles acá algunos de los testimonios de nuestras participantes. Tenemos una versión del BIP para mujeres jóvenes, que ha sido el que ha sido más ampliamente documentado. También tenemos una versión para mujeres adultas y una versión para hombres. Estos dos testimonios que les comparto son testimonios de mujeres jóvenes del programa que ha sido implementado en las universidades en Estados Unidos. Y también les comparto el testimonio de algunas mujeres adultas, ¿sí?, que han participado en nuestro programa. Voy un poquito rápido por temas de tiempo, pero si alcanzo, más adelante les pongo un testimonio de un videito, ¿vale? Entre las ventajas del BIP encontramos que ha sido avalado por múltiples investigaciones. El programa ha sido traducido al italiano, al francés, al alemán, al portugués y Comenzar de Nuevo se ha encargado de la traducción al español y de la implementación en Latinoamérica. Y adicional a todo esto, también se han hecho ciertas adaptaciones culturales, como por ejemplo hay una versión para la comunidad judía ortodoxa. Este programa nos va a permitir también disminuir el riesgo de padecer un trastorno de la conducta alimentaria, de mostrar una buena eficacia en ese sentido, y gran parte de los recursos que se recogen del BIP pues van a nuestro fondo de becas en Comenzar de Nuevo, para apoyar a las personas de bajos recursos que no tienen acceso a un tratamiento especializado a los trastornos de la conducta alimentaria. Este fondo de becas apoya tanto personas en México como a nivel Latinoamérica. Estas son nuestras redes sociales y este es mi correo electrónico por si ustedes quieren comentar, pues profundizar un poquito más, hacernos alguna pregunta. Nosotros tenemos publicaciones diarias en nuestras redes sociales y fomentamos de manera muy activa movimientos que han demostrado que ayudan para la satisfacción de la imagen corporal. Entonces, tenemos movimientos como Salud en todas las tallas, Body Positive, Stop Fat Talk, Stop Body Shame, Stop Body Shaming, y todos estos movimientos han demostrado ser muy efectivos y nos movemos nosotros y nuestros participantes desde el activismo corporal. Así que si se quieren unir a nuestras redes, bienvenidos. El día de hoy estamos compartiendo muchos testimonios de personas que nos han acompañado a lo largo del BIP. También tenemos en el BIP, el Body Image Program, una versión de tratamiento, que es una versión que fue creada hace algunos años y que su evidencia científica ha ido aumentando. Entonces diferenciamos la población de prevención de la población de tratamiento. Ha sido muy efectivo, hemos tenido muy buenas experiencias, tanto en la parte de prevención como en la parte de tratamiento. Entonces los invitamos a que puedan acompañarnos y a que puedan seguirnos en nuestras redes sociales. Abro el espacio para preguntas y miramos si de pronto al final, tú me dices, Angie, si nos da para la posibilidad para compartir un video corto. Ok, hay un par de preguntas. Adriana dice, ¿los líderes de BIP son profesionales de la salud o líderes de la comunidad en la que se implementa? Este es un punto muy importante y es que es un programa que
no requiere que sea un especialista en trastornos de alimentación, incluso no tiene que ser un profesional de la salud, ¿sí? Puede ser implementado, por ejemplo, por estudiantes del área de salud mental, incluso por líderes comunitarios, ¿sí? Suelen entrenarse personas relacionadas con el área de la salud mental o de la salud en general y también con los campos asociados a la educación. Puede ser implementado por muchas personas, no se requiere una especialización, lo que sí se requiere es un entrenamiento que permita a la persona que lo recibe desarrollar las habilidades de manejo de grupo y entender el trasfondo y en qué consiste la disonancia cognitiva que se maneja y es la base de esta intervención. El programa trabaja a nivel conductual, a nivel emocional y a nivel cognitivo. Su base está en la disonancia cognitiva que genera de estos ideales y de estos estereotipos de belleza socialmente impuestos que han influido significativamente en el aumento de los trastornos de la conducta alimentaria. Ok, son dos preguntas. Una dice cómo puedo ser monitor y la última que voy a decirte es, ¿el entrenamiento tiene que ser presencial? Actualmente preferimos hacerlo presencial. ¿Por qué? Porque nosotros nos basamos en terapias y en programas basados en la evidencia científica. No existe una evidencia actual de que funcione el entrenamiento a nivel virtual. En este momento preferimos hacerlo presencial, pero apenas haya una lucecita verde que también se podría hacer virtual, pues pasaríamos a hacerlo virtual, pero en este momento preferimos presencial también. ¿Por qué? Porque hay una parte vivencial del programa. Que creemos que cara a cara nos permite hacer que el programa del entrenamiento sea más efectivo. Sin embargo, hay un punto importante y es que este programa de prevención tiene buena evidencia para el público, es decir, no para entrenadores ni para el entrenamiento, pero para público general sí tiene una buena evidencia de poderlo implementar a nivel virtual. ¿Sí? Esto de la pandemia nos cogió a todos por sorpresa, así que no estábamos preparados para hacer entrenamientos virtuales, pero estamos en ese proceso. Respecto a la otra pregunta, ¿cómo hago para ser líder? Preguntó una persona. Te puedes contactar con nosotros para unirte y crear un grupo que el entrenamiento se hace de manera grupal, con grupos de 8 a 12 personas. Entonces, lo podemos coordinar para poder crear el equipo y nosotros estamos dispuestos a viajar por toda Latinoamérica y llevar el Body Match Program a la mayor cantidad de población posible porque nuestro objetivo es prevenir hasta donde más podamos y llevar este programa a la mayor cantidad de personas y a todos los rincones de Latinoamérica y de España, todos los países que hablan español, los hispanoparlantes. Muy bien, Adriana, muchísimas gracias por compartir. Creo que no nos da mucho tiempo del video, pero lo podemos pasar en algún momento quizás a nuestros participantes si nos lo piden en nuestras redes sociales. Lo podemos hacer con mucho gusto. Muchísimas gracias por compartir esta experiencia. Ha sido un tema también muy importante para dejar de promover estas, a veces hasta aspectos discriminatorios en personas con sobrepeso o obesidad, ¿no? Bien, presentar a mi querido amigo Nacho. Hace tanto tiempo que no nos vemos, nos ha acompañado en otros eventos, en otros años de forma presencial, ahora acá en vivo y nos va en esta transmisión de webinar. Vamos a ver el tema de alteraciones de hábitos alimentarios en tiempos de confinamiento por COVID-19. El doctor Ignacio Baile es licenciado en Psicología, máster en Psicología Clínica y de la Salud, máster en Obesidad y doctor en Psicología. También es licenciado en Derecho, máster en Ciudadanía y Derechos Fundamentales y doctor en Derecho. Está habilitado para el ejercicio como psicólogo general sanitario y pertenece al Cuerpo de Profesionales de Educación Secundaria, especialidad en Psicología y Pedagogía.
Actualmente es profesor titular acreditado en el área de personalidad, evaluación y tratamiento psicológico en la Universidad a Distancia de Madrid. Tiene muchos libros, mi querido Nacho, que ha compartido con nosotros sobre tratamiento de los distintos trastornos de los que estamos hablando el día de hoy. Pues para no quitarle tiempo a su presentación, Nacho, muchísimas gracias por aceptar la invitación a este webinar. Bienvenido y bueno, pues dejo la presentación en tus manos. Buenas tardes, ¿me escucháis bien? Sí, perfecto. Muy bien, pues lo primero de todo, saludar desde España a toda Latinoamérica y especialmente a México. Es un placer estar con todos ustedes en esta sesión. Muchas gracias, Angie, por la idea y por la invitación. Y la verdad es que muy eruditas todas las ponencias, muy útiles todas las ponencias. Yo voy a comentar algo un poquito más ligero, algo diferente, y así nos sirve para cerrar. No sé si se veía mi ponencia. Si la tenéis delante, ¿que me podéis confirmar? Sí. Sí, ¿verdad? Perfecto. Muy bien. Pues vamos con ella. Mi intención en estos minutos es compartir algunas reflexiones sobre cómo han cambiado algunos hábitos alimentarios y realizarlo con algunos pequeños datos preliminares de una investigación que hemos realizado en nuestra universidad y también con algunas referencias a el Big Data, que nos está ofreciendo mucha información en este momento. Ahí está el guión que quiero comentar. Primero, para ubicar la situación, debemos conocer cómo ha sido el confinamiento en España. Simplemente indicaré el tiempo en el que ha ocurrido. Comentaremos qué hábitos se han alterado durante ese confinamiento. Posteriormente, hablaremos de esos resultados. Simplemente voy a poder comentar 2 o 3 resultados, pero yo creo que son muy significativos. Hablaremos de los ecos en el Big Data de las alteraciones en los hábitos alimentarios durante el confinamiento y terminaremos con unas conclusiones. El primer cuestión que quería comentar y es que nos ubiquemos un poco en la situación española. El confinamiento en España comenzó el 16 de marzo con un decreto de alarma del gobierno que nos obligó a todos los españoles a permanecer en el domicilio. Durante la segunda quincena de marzo, ese confinamiento no fue total, pues se permitió a ciertas profesiones seguir trabajando, pero como los datos eran muy duros y muy crudos, en la primera quincena del mes de abril se dictó otro decreto mucho más exigente que prácticamente confinó a toda España, dejando solo a las profesiones muy esenciales, como son los profesionales de la salud, responsables de centrales eléctricas, responsables de cadenas alimentarias, etc. Es decir, que solo trabajó un tanto por ciento de la población muy pequeño. Durante el mes de abril, prácticamente toda España estuvo confinada. El 27 de abril se comenzaron con las medidas de flexibilización del confinamiento y durante las primeras semanas de mayo es cuando ha empezado a liberarse la posibilidad de que por ciertas edades y en ciertas zonas de España se pudiera salir de nuevo a la calle. Esto significa que hemos tenido prácticamente 2 meses completos de un confinamiento casi total, ¿no? Una situación muy extraordinaria, que ha sido desde el 15 de marzo hasta la primera semana de mayo. Y el confinamiento se ha ejercido de una forma muy firme, porque ha habido un gran control de la movilidad por parte de la policía. Se han cerrado prácticamente todos los centros de ocio, todos los centros comerciales, todas las tiendas que no fueran exclusivamente de alimentos o las farmacias. De que no había tampoco ningún sitio a donde ir. Los parques de las calles estaban cerrados, todas las vías públicas estaban cerradas. Por tanto, el confinamiento ha sido totalmente eficaz en ese sentido. Como podemos intuir y como ya han puesto de manifiesto los ponentes anteriores, ha habido muchas modificaciones en ámbitos.
La primera ha sido la modificación laboral. Gran parte de la población, la que su trabajo se lo permitía, ha pasado al teletrabajo. Se han modificado los hábitos alimentarios, se han modificado los hábitos de actividad física, es decir, que de una forma muy radical la población ha pasado a ser sedentaria obligatoriamente. Se han modificado los hábitos de sueño de una forma también muy fuerte y se han modificado las relaciones interpersonales sin ninguna duda, en todos los sentidos. A modo de curiosidad, puedo comentar que en este momento los abogados matrimonialistas, los abogados que se dedican a las relaciones de pareja y a los divorcios, han encontrado que gran parte de las parejas que tenían problemas y que dudaban de divorciarse o no, después del confinamiento han tomado ya esa decisión. Tiene un incremento tremendo en la cantidad de divorcios. Es decir, que el confinamiento ha modificado y ha alterado las pautas de interacción y de relación, así como todo lo que son los hábitos saludables de todos los confinados. Esto es tal así que ya existe mucha información y ha sido uno de los temas más recurrentes dentro de la prensa, que el confinamiento modificaba todo tipo de comportamientos y conductas que antes se desarrollaban de una determinada manera. Ahí tenemos algunos ejemplos de cómo la prensa lo ha comprobado, lo ha manifestado. Bien, nosotros dentro de un grupo de investigación sobre trastornos de conducta alimentaria, obesidad, hábitos alimentarios, considerábamos que era una oportunidad analizar si realmente eso que todos intuíamos y que eran más bien simplemente comentarios, era una realidad. Entonces diseñamos una investigación para comprobar si los grandes grupos de hábitos se habían sido modificados dentro del confinamiento. Exploramos los hábitos de alimentación, los hábitos de actividad física, los hábitos de sueño, exploramos alguna sintomatología psicopatológica para luego poder establecer interrelaciones, por ejemplo, el tema de la ansiedad o la depresión. Y en estos datos que voy a comentar ahora, que son muy breves, son los relativos solo a 2 o 3 preguntas, las que se relacionan con los hábitos de alimentación. No puedo dar más información porque realmente la encuesta la cerramos este domingo y todavía todo el banco de datos lo tenemos sin analizar y simplemente lo que he hecho es extraer 2 o 3 datos para poder comentarlos en esta ponencia, pero ni siquiera sobre toda la muestra, que son unos 3.000. La muestra es una muestra muy amplia, muy significativa, sino que los datos que voy a comentar van a ser sobre una submuestra, unos 1.892 estudiantes universitarios o que han finalizado en los últimos años sus estudios universitarios. Por tanto, también los datos son meramente descriptivos. En este sentido, por ejemplo, una de las preguntas que le hacíamos era si consideraba que la cantidad de comida que ha ingerido durante el confinamiento se ha visto modificada respecto a la situación previa del confinamiento. Y así comprobamos que el 43,6% de esta submuestra, y el resto de la muestra es muy parecida, sí que consideraba que ha aumentado la cantidad de alimento ingerido, frente a los que consideraban que era igual, que el 40%, y el 16% que lo consideraban que lo habían reducido. Es decir, que casi la mitad de la muestra ha comido más, ha ingerido más calorías durante el periodo de confinamiento. Les preguntábamos mucho sobre recuerdo de alimentos, que tanto los que habían incrementado como los que habían reducido. Aquí simplemente he puesto algunos ejemplos de los que se han incrementado, qué tipo de alimentos se han incrementado. Por ejemplo, el pan. En España no comemos tortillas para acompañar a los alimentos, sino que utilizamos el pan tipo baguette, el pan clásico, eso es lo que llamamos pan. Se ha incrementado un 27%, es decir, que ha habido un notable incremento del consumo de pan. El pan dulce, que aquí en España le llamamos bollos o pasteles o de este tipo de alimento, que en México se le llama pan dulce y en otros países latinoamericanos, se ha incrementado en casi un 31%, ¿no? Un 31% de la muestra consideraba que lo había incrementado. Otros hidratos de carbono, como la pasta y el arroz, también se han incrementado un 17%. También es interesante que se ha incrementado la fruta, y luego comentaremos alguna cosa al respecto.
en un 29%. Ha habido más consumo de fruta, de verduras y hortalizas, que también se ha incrementado en un 27%. Y el mayor incremento había sido en snacks, aperitivos, frutos secos, todo esto que viene en bolsa típica con mucha grasa y mucha sal, se había incrementado en un 35%, ¿no? Es decir, que es el dato más preocupante en cuanto al tipo de alimentos que se habían consumido. Y también los refrescos en un 12,6%. Es decir, que ha habido un incremento muy fuerte, sobre todo en hidratos de carbono y en esta comida que en México se le llama comida chatarra, en aquellos alimentos que son muy calóricos, pero que tienen muy poco aporte nutricional. Intuyendo que esto tenía un efecto sobre el peso, preguntamos si habían comprobado en una báscula si su peso se había modificado. Les preguntábamos primero esto y luego preguntábamos a aquellos que no lo habían comprobado cuál era su impresión. De los que lo habían comprobado, ahí en el gráfico vemos en azul que aproximadamente el 30% no lo había comprobado, pero el resto que lo había comprobado, el 29% ha comprobado que ha incrementado su peso. Es decir, que 1 de cada 3 universitarios había incrementado el peso. Luego les preguntábamos cuánto, si 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos. No les puedo dar esos datos porque todavía no los tenemos analizados, eso eran unos datos muy complejos, pero sí que les anuncio y les adelanto que eran varios kilos los que de media se habían incrementado en 2 meses. Así que hay que tener en cuenta que es un incremento de peso muy, muy rápido y que es muy significativo, que es 1 de cada 3, frente al 16% que consideraban que su peso se había reducido. Estos datos anteriores pues, son preocupantes, pero también hay que señalar que aparecieron algunos datos que son positivos. Todavía no podemos decir si son concluyentes porque no hemos hecho los análisis estadísticos, pero sí que comprobamos que había una mejora en la variedad de alimentos consumidos. Por ejemplo, ese incremento que antes decía del consumo de frutas o el consumo de verduras y hortalizas, que también se había incrementado. Y, por ejemplo, otra de las características que también se intuyen en los datos es que había mayor tiempo dedicado a cocinar, a la preparación personal de los alimentos. Por tanto, hay algunas variables que son lógicas en una situación en la que estás mucho tiempo en casa o en la que tienes mayor tiempo para dedicarlo a cocinar, que algunos aspectos relacionados con los hábitos alimentarios también hayan mejorado. Y, bueno, por lo menos tenemos algún aspecto positivo que sacar de esta situación. A mí me interesaba mucho también conocer si estos datos, que es de una muestra universitaria, luego también tenía ecos o parangón o referencias en el Big Data. Actualmente tenemos muchas fuentes de información que nos hablan del comportamiento general de la población y no hace falta muchas veces hacer encuestas ni ir casa por casa preguntando, porque la gente se manifiesta de una determinada manera que nos da información. Y en este caso os voy a presentar algunas tendencias que se descubren en las búsquedas de Google. Es decir, qué buscan las personas en Google es muy indicador de comportamientos, de preocupaciones, de actitudes. Y vamos a ver cómo estos cambios en hábitos, en concreto en hábitos alimentarios, se han manifestado en algunos aspectos del Big Data. Para que veamos lo sensible que son las búsquedas de Google, este es el gráfico de las búsquedas durante desde enero del 2019, desde hace año y medio, las búsquedas que en España se hicieron de la palabra fiebre. Más o menos durante todo el año hay unas búsquedas determinadas, pero exactamente donde empieza este pico, es el momento de que el COVID empieza a hacer estragos en España y justamente en el momento en que se toma la decisión del confinamiento. En ese momento se busca la palabra fiebre 4 veces más de lo que se buscaba habitualmente. Y una vez pasado el pico de la enfermedad, se vuelve de nuevo a finales de abril y en mayo, se vuelve a la normalidad. Estas son las búsquedas de la palabra fiebre. Lo indico para mostrar
cuán sensible es este sistema de detección de las preocupaciones de las personas. Pero ahora si nos dedicamos a algunas variables que serían más relacionadas con la alimentación, por ejemplo, bizcocho. Bizcocho es el típico pan dulce que se realiza en España en casa. Es el pan dulce que se hace con unos ingredientes muy básicos de harina, levadura, yogur, etc. Y ahí tenemos en este año y medio las búsquedas de la palabra bizcocho para saber los ingredientes y de cómo se hace, evidentemente, que se han realizado en España. Durante el confinamiento, que es cuando comienza ese pico que tenemos a la derecha, exactamente en el momento del confinamiento, se disparan las búsquedas por 4 o por 5 o por incluso 6. Se busca 6 veces más la palabra bizcocho durante todo el periodo del confinamiento. Y pasado el periodo de confinamiento, a finales de abril, de nuevo deja de volver a tener interés el tema. Es decir, que las personas claramente han buscado cómo realizar, por ejemplo, un alimento muy calórico como son el bizcocho. Veamos otro. Hacer pan. Prácticamente en España nadie hace pan en casa. Pan salado, pan, la baguette típica. Las búsquedas de cómo hacer pan durante año y medio han sido casi nulas. Es casi una línea recta cercana a cero. De repente, el interés por hacer pan y cómo se hace pan se dispara durante el confinamiento de una forma tremenda. Se multiplica por 20 o por 30 el interés por hacer pan en los buscadores de Google en España, y pasado el confinamiento, de nuevo vuelve a perder el interés. Es decir, que aquí tenemos 3 indicadores rápidos de cómo realmente ha habido una modificación de hábitos y por una información indirecta como es esta. Ahora bien, ¿qué ha pasado con la otra vertiente de los hábitos alimentarios? Por ejemplo, dieta. La palabra dieta siempre es muy buscada en Internet. Es la que tenemos, como podemos ver en esta gráfica, en este año y medio. Pero en el momento en que comenzó el confinamiento es cuando, de repente, durante el confinamiento, desaparece el interés por hacer dieta. La preocupación es otra. En España se generó muchísima preocupación. Como ya saben, ha sido uno de los países más afectados y la situación fue muy grave durante las semanas del confinamiento y la información que llegaba. No fue el momento en que las personas estaban preocupadas por la dieta y bajó el interés, pero después del pico de bajada durante el comienzo del confinamiento, el incremento del interés por la dieta ha sido mucho más alto que el que había previamente. En algunos casos duplicándose. Es decir, que después del confinamiento las personas han sido conscientes de que han incrementado el peso y están muy interesadas en buscar la solución, ¿no? Para el incremento de peso. En España utilizamos la palabra dieta para ese régimen alimentario que te ayuda a perder peso, no tanto como simplemente la cantidad de comida, ¿no? Dieta en España es para perder peso. Y si buscamos alguna estrategia de compensación de ese peso ganado, por ejemplo, la palabra ayuno, veremos exactamente lo mismo. Aunque progresivamente se ve en los últimos tiempos que hay mucho interés en el concepto ayuno, porque últimamente hay muchas dietas que se basan en ayunos intermitentes, y esto es lo que muestra este gráfico, que cada vez hay más interés en ese concepto. Se ve, igual que con el concepto de dieta, que cayó en picado con el comienzo del confinamiento. En ese momento los españoles no estaban muy interesados en cómo hacer ayuno, pero luego vemos, y sobre todo al final, en este mes de mayo, que el interés por la palabra ayuno se ha disparado hasta pues, cuatriplicarse con respecto a los últimos meses. Es decir, que las personas están buscando de una forma muy importante cómo compensar el incremento de peso realizado previamente. Si ponemos estos gráficos en comparativa, es difícil realizar esta comparación porque va en función del número de búsquedas. Veremos que están totalmente relacionados. Por ejemplo, fiebre era en azul, que es lo que nos indica cuándo comienza realmente el confinamiento y la preocupación. Y vemos que a partir de que la gente ha empezado a buscar fiebre y realmente estamos a punto de comenzar el confinamiento, se dispara el interés por
hacer bizcochos, se dispara el interés por hacer pan con un poquito más de retraso y pasado ese interés por hacer pan, hacer bizcocho, se incrementa el interés por la dieta que está en verde, ¿no? Y que existe una clara correlación de todas estas variables con los periodos temporales asociados al confinamiento. Pues dicho esto, me gustaría simplemente terminar con unas reflexiones, conclusiones a todas estas informaciones. Por una parte, debemos dejar claro que el confinamiento ha provocado una fuerte modificación de hábito entre los españoles, que uno de los hábitos más afectados es el relativo a la alimentación, donde los resultados preliminares de la investigación señalan que se ha incrementado la cantidad de comida ingerida y el peso corporal, aunque también debemos decir que hay algunos datos positivos relativos a la variedad nutricional, que los datos del Big Data confirman la modificación de los hábitos alimentarios y la preocupación por el exceso de peso, que no solo es una muestra universitaria, sino que es de toda la población, según hemos comprobado. Que estos datos apuntan a un posible incremento de los problemas relacionados con el aumento de peso, es decir, todos aquellos trastornos que estén alrededor del aumento de peso, como es la obesidad o los trastornos de conducta alimentaria, van a verse afectados y van a encontrar un nuevo caldo de cultivo para su desarrollo, y que, por tanto, los profesionales de la salud tienen un importante papel en varias cuestiones. Una de ellas es evitar la cronicidad de aquello que sean malos hábitos, ¿no? Y, por supuesto, asentar los que sean buenos, reducir el riesgo de obesidad, porque algunas de las personas pueden salir de aquí ya habiendo dado un salto en la categoría y pasar de sobrepeso a obesidad, o de estado normal a sobrepeso, o de obesidad de grado 1 a obesidad mórbida. Reducir el riesgo de conductas alimentarias de riesgo para el trastorno de conducta alimentaria, como pueden ser las conductas compensatorias, las dietas, los ayunos, el exceso de actividad física, que, como sabemos, impulsan a otros trastornos como la anorexia, la bulimia o el trastorno por atracón. Es decir, tenemos ahora un alto riesgo de que personas que no tienen un trastorno o aquellas personas que tienen un trastorno y que han visto cómo durante este tiempo han comido más o han incrementado su peso de alguna manera, se lancen a conductas compensatorias que lo único que hace es generar círculos viciosos de compensación, atracón, que no resuelven el problema, sino que lo agravan. Y una última recomendación es indagar en los pacientes con trastorno de conducta alimentaria u obesidad cómo ha afectado el confinamiento a su sintomatología específica. Y aquí no me detengo porque el anterior ponente lo ha dicho, lo ha explicado con muchísimo detalle y con gran claridad. Por tanto, estas serían mis conclusiones y recomendaciones a estos datos que anteriormente he comentado. Pues muchas gracias por la atención. Muy bien, Nacho, pues muchísimas gracias por esta participación. Muy interesante cómo ha sido el proceso. Me llama mucho la atención ya esta relación que han hecho con esta investigación hasta el consultar estas formas de preparar, ¿no? Panes y demás. Es importante y efectivamente lo podemos ver quienes estamos en el campo clínico, cómo se han exacerbado muchas conductas en los casos de los pacientes con problemas alimentarios, este tipo de conductas características de cada uno de los trastornos y afectando de distintas maneras, no solo como en el aumento de peso, sino también en la exacerbación de algunas patologías que están ahí presentes, trastornos de ansiedad, depresión, etcétera. Bien, hay aquí una pregunta, dice: ¿el confinamiento aumenta la necesidad de una persona con TCA de realizar ejercicio excesivo? ¿Qué se recomendaría con ello para la familia en un adolescente, por ejemplo? Muy bien. Es evidente que aquellas personas que con un trastorno de conducta alimentaria durante el confinamiento van a intentar hacer sus conductas compensatorias de la manera que puedan. La cuestión es en qué grado está ese tipo de conducta alterada. Si es inicial, si se puede trabajar con la persona que está haciendo, con la chica
que está teniendo esa conducta se puede trabajar, o está en un grado muy alterado en el que no atiende a una conversación racional, ¿no? Dependiendo de en qué grado esté, se puede trabajar de una manera o por otra. La primera sería, evidentemente, explicarle la situación e intentar hacer un grado de actividad que sea totalmente moderada o muy básica. Y en caso de que no se pueda tener ese diálogo y no se pueda trabajar desde el punto de vista del diálogo, entonces habría que tomar otras medidas más conductuales, ¿no? Se puede negociar algún tipo de contrato conductual, se puede trabajar con una economía de fichas, se puede poner en marcha algunas de las estrategias de compromiso entre la chica y la familia para regular los comportamientos, ¿no? Dicho así muy rápido, ¿no? Porque no tenemos tiempo, pero hay ciertas técnicas en el ámbito cognitivo-conductual que pueden ponerse en marcha entre la familia y la paciente para regular tanto las conductas de alimentación como las conductas de actividad física, como otra cualquier conducta que esté alterada. Bien, nos pregunta Leticia Bautista, ¿cuál es la recomendación precisa para poner en marcha la reducción de conductas alimentarias de riesgo para TCA, como dieta o ayuno? Bien, lo importante sería, lo primero de todo es detectarlo, es decir, hacer un buen diagnóstico y hacer una buena evaluación de si realmente la persona que tiene TCA está buscando compensación, si considera que ha incrementado el peso. Por tanto, cuando se retome de nuevo una terapia después de haber pasado el periodo de confinamiento, la terapia no se puede dejar donde estaba, sino que va a haber que explorar específicamente cómo ha podido agravarse o cómo ha podido modificar la sintomatología el periodo de confinamiento. Y entonces, si se detecta que están apareciendo conductas que antes ya habían sido eliminadas de compensación, o están apareciendo conductas nuevas, o algunas que se hacían en una intensidad, ahora de repente se hacen con muchísima más intensidad, poner evidentemente en marcha las técnicas de control. Y las técnicas de control, pues me tengo que remitir de nuevo a las clásicas técnicas de intervención cognitivo-conductual para modificar sobre todo hábitos fuertes como son la actividad física o como es un vómito. Las técnicas más eficaces son aquellas que incluyen el control estimular, los contratos conductuales, la economía de fichas, las técnicas que controlan lo que es el estímulo que genera esa tendencia a iniciar la conducta alterada, a hacer mucha actividad física o iniciar el ayuno, y la sustitución de esa conducta por una conducta que no es patológica, una conducta más saludable, y los refuerzos de esa nueva conducta instaurada para que esté en el tiempo. Tengo que decirlo así como muy rápido, ¿no? Pero todo esto tiene su fundamento en las técnicas de terapia cognitivo-conductual. Muy bien, gracias, Nacho. Hay otra pregunta, sin embargo, bueno, son preguntas con mucha complejidad y que requieren o requerirían más tiempo. Hablan de recomendaciones para pacientes con ansiedad extrema por confinamiento y que su pensamiento es solo estar comiendo. No sé si hay algo que quisieras comentar pues más allá de lo que es las técnicas habituales del tratamiento en ansiedad, ¿no? Pues no voy a poder decir nada sin conocer el caso y sin conocer las características, ¿no? Para el tratamiento de la ansiedad hay que ver cuál es exactamente el proceso que está generando ansiedad, si hay estímulos fóbicos, si es una ansiedad generalizada, si es una ansiedad muy cognitiva, ¿no? Asociada a pensamientos repetitivos, recurrentes, por qué está apareciendo esa ansiedad. Una vez que tenemos definido cuál es el origen de esa ansiedad, a qué está asociada, podremos aplicar una técnica u otra, desde las técnicas de exposición a los elementos que generan ansiedad, las técnicas de relajación, la de sensibilización sistemática para trabajar una fobia, si llega a ser el caso, la exposición social, la terapia cognitiva, si realmente previamente a la ansiedad encontramos que hay un conjunto de pensamientos automáticos que están apoyando, que son la base de esa ansiedad. Habría que hacer un estudio concreto del caso, analizar cuál es el origen y luego aplicar las técnicas que utilizamos en ansiedad. Muy bien, pues muchas gracias, Nacho.
tu presentación, por siempre tener esa disposición para compartirnos todo tu trabajo, tu investigación. De verdad, de corazón, desde México, te agradezco muchísimo en nombre de las instituciones también que se han sumado el día de hoy a la promoción y a la difusión de este webinar internacional en el marco del Día Mundial de Acción por los Trastornos de la Conducta Alimentaria. Nacho, vaya, un abrazo hasta España. Gracias. Bueno, total, para toda Latinoamérica, para México especialmente, para ti, Angie, por la idea y por la invitación, y encantado de participar en todos tus eventos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, quiero